Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marian Ávila y en esta oportunidad les voy a exponer un poco de lo que es la antropología y cultura. En este caso mi grupo está conformado por Anna Rivas, Victoria Orduz, María Cuña, Beatriz Requena y mi persona. Vamos a comenzar hablando un poco sobre el concepto de la cultura. Entonces, bien, para los antropólogos, un concepto básico en cuanto se habla del tema de la antropología es el de la cultura. El término de la cultura, utilizado en un contexto antropológico, tiene un sentido muchísimo más amplio del que abarca digamos, el habla ordinaria. El desarrollo de este concepto considera dos corrientes que son súper importantes y en este caso son la corriente materialista y la corriente mentalista. Para estos conceptos existen un grupo de teóricos, investigadores, que son como partidarios de cada una de las corrientes. Entonces, en este caso vamos a hablar un poco sobre los conceptos basados en la teoría materialista y los conceptos basados en la teoría mentalista que conforman lo que es el gran concepto de la cultura. Lo primero que quiero explicar es que el concepto de cultura surgió de la necesidad de adoptar un término que caracterizase los aspectos comunes de ciertas formas humanas de comportamientos propias del ser humano. Entonces, partiendo de esa necesidad, entonces nos preguntamos, ¿cómo adquirió el hombre la capacidad de crear cultura? Entonces podemos suponer que fue mediante una prolongada respuesta a situaciones ambientales determinantes en las que los procesos biológicos de la selección natural habrían dado también lugar a una clara y evidente evolución biológica. Como resultado de ese proceso evolutivo, los seres humanos adquirieron algo que les diferenciaba y separaba del resto de las especies animales, y en este caso era la capacidad de crear cultura. A continuación vamos a ver ciertas definiciones de lo que es cultura basadas en las corrientes antes mencionadas, pero sin embargo vamos a ver que la mayor parte de las definiciones tienen en común contemplar la cultura como producto de un aprendizaje que se produce en el seno de la propia sociedad. Entonces, por un lado tenemos los llamados materialistas, que consideran que la cultura es el comportamiento observado y los objetos materiales que facilitan la adaptación de un grupo a un entorno social, político, físico bien determinado, ¿no? Y por otra parte se encuentran los denominados mentalistas, que consideran la cultura como una abstracción, es decir, una serie de reglas o normas dadas para el comportamiento y la fabricación de los objetos materiales, pero ellos dicen que esa abstracción está en la mente del individuo. Entonces, de acuerdo a estos teóricos, tenemos estos tres conceptos, por dar un ejemplo de lo que se refiere a la corriente materialista, y por otro lado tenemos entonces la corriente mentalista, que considera otro grupo de investigadores y como ya lo mencioné, explican que la cultura es una abstracción de la conducta humana concreta, pero no es en sí una misma conducta. Entonces, como ellos consideraban que todas estas abstracciones estaban en la mente del hombre y los materialistas consideraban consideraban más la parte física, entonces tenemos que son corrientes bien diferentes. Sin embargo, a pesar de ser corrientes bien distintas, ellos llegaron a una unanimidad en cuanto a lo que se refería a la cultura. Entonces vamos a mencionar algunos aspectos en común de estas dos corrientes, como por ejemplo está que la cultura la toman como referencia de todos los comportamientos de un grupo social. Ambas corrientes consideraban esto. Todos los aspectos de la cultura de un grupo determinado responden a un modelo único. Todas las culturas están sujetas a procesos de cambio con mayor o menor intensidad, como el resultado de las interacciones de la relación entre los individuos con el medio ambiente y en el propio grupo. Cada cultura corresponde a un conjunto de símbolos determinados mediante el cual ellos establecen sus relaciones. La vida social se desarrolla dentro del grupo. Dentro de cada cultura existe un margen de permisibilidad, lo que significa que las reglas no son completamente rígidas. Cada cultura se transmite de generación en generación mediante unos mecanismos específicos y ya coordinados tradicionalmente. Entonces, bueno, esto sería todo. A continuación vamos a hablar un poco más acerca de otros aspectos de la cultura y las dejo con mis compañeras. El lenguaje se origina hace más de 2 millones de años atrás. Los primeros humanos ya habían desarrollado algún tipo de lenguaje rudimentario. Otros dicen que eso no pasó hasta mucho más tarde, quizás hace solo 50.000 años, en pleno Paleolítico Superior, cuando los cromañones estaban empezando a extenderse por Europa.
Por parte de un grupo de psicólogos de la Universidad de California, Berkeley, dirigidos por el Dr. Thomas Morgan, publicaron un artículo donde dice que el lenguaje podría haber surgido por la necesidad de explicar a nuestros congéneres el cómo fabricar utensilios de piedra, una habilidad que evolucionó, y esto nos permitió empezar a dar pasos gigantes hace un par de millones de años. La estructura del lenguaje comprende tres aspectos fundamentales: el nivel fonológico, que comprende los fonemas, es decir, los sonidos de cada letra; el nivel morfológico, que es el nivel donde las palabras toman forma; y el nivel gramatical, que es donde las oraciones se forman y se identifican. El lenguaje en relación con la cultura. El lenguaje es cultura y la cultura es lenguaje. Tanto el lenguaje como la cultura se desarrollan juntos y se influyen mutuamente, o sea, ellos van de la mano. La cultura es una reacción de la interacción de los humanos y la comunicación es el medio que permite que esta interacción ocurra. Entonces, es a través de la asimilación a otras culturas que el lenguaje se desarrolla para adaptarse a sus hablantes. Un ejemplo muy sencillo es que cuando los romanos se vieron muy afectados por la cultura griega, o el caso de ingleses que aprendieron a hablar francés con los soldados con quienes interactuaban. Entonces, como resultado, hoy en día alrededor del 30% del idioma inglés está compuesto de palabras del vocabulario francés. Entonces, esta interacción social cambia inmediatamente la forma en que hablamos, continuando el ciclo del lenguaje que afecta a la cultura y que a la vez influencia el lenguaje. ¿Cómo es el estudio del arte por parte de los antropólogos en contraste con el de los científicos de las otras ciencias sociales? Las diferencias se encuentran sobre todo en la metodología de la antropología moderna y en el contenido. Los antropólogos adquieren buena parte de sus estudios a partir de observaciones detalladas, directas y personales de la vida cotidiana de las personas que estudian y de su interacción con ellas, lo que les permite conocer los detalles de su vida diaria. Cuando la disciplina comenzó a desarrollarse a principios del siglo XX, los antropólogos investigan culturas exóticas y no occidentales, a menudo como resultado del encuentro colonialista. Gran parte del contenido actual de esta ciencia se deriva de la experiencia de los primeros occidentales en realizar estudios sobre los lugares remotos y sus gentes. El antropólogo era necesariamente un generalista que registraba información sobre la lengua, el entorno, la economía, la religión, la vida familiar, el gobierno, etc., ya que nada de esto estaba registrado en la literatura occidental, a diferencia de los estudios antropológicos realizados en suelo europeo o en Estados Unidos. Otra parte que quiero abarcar es ¿qué es el arte primitivo? El arte primitivo es la expresión que surge como consecuencia del colonialismo. Se trata de una idea que hace referencia a los principios de una civilización, pero que también tiene la característica de ser algo no desarrollado, tosco, que necesita de una civilización y para alcanzar el desarrollo que culmina en las sociedades europeas. Levi-Strauss sostiene que hay un conocimiento en las sociedades primitivas, pero que tiene otro orden, es decir, que no se ha organizado en ciencia como en las sociedades europeas, sino que se ha desarrollado a partir de la naturaleza. Aboga que no es un conocimiento puramente práctico, sino que también hay una voluntad de conocimiento de desenvolver lo que rodea al hombre en la sociedad primitiva. Hablo de sociedades primitivas porque todo el mundo comprendía este término y lo que pretendía era eliminar el contenido etnocéntrico que se había acumulado en el término primitivo. El objetivo era hacer que la connotación de lo primitivo fuera neutra, no negativa, como sucedió con el término barroco. La denominación de arte primitivo tiene la conveniencia de que nos reenvía a la sociedad primitiva y esta se puede considerar de forma objetiva sin connotaciones etnocéntricas, ya que esa sociedad primitiva no tiene escritura. Cuando llamamos arte primitivo, hablamos del arte producido por aquellas sociedades que no tienen escritura, como antes lo habíamos mencionado. Cuando empezó a tener su importancia dentro de la historia del arte, se hizo entonces una apreciación estética y se empezó a argumentar que la antropología, es decir, el significado, debía dejarse de lado y centrarse en la forma, como es el caso del arte occidental. Buenas, mi nombre es Víctor Orduz y voy a hablar acerca de la dinámica y transformación cultural. Las comunidades son el resultado de años de evolución y organización de los seres humanos. La necesidad de compartir, comunicarse y relacionarse con otros humanos causó que estos formaran grupos que, con el paso del tiempo,
crecieron y formaron sus propias dinámicas, reglas y costumbres, conjunto que a su vez llamamos cultura. Con la existencia de distintas comunidades, no es raro el que dos o más de ellas se relacionen de una manera significativa y educándose de manera mutua acerca de sus culturas e historia, generando la creación de respuestas de esta misma índole, con la finalidad de no solo hacer más fluida y apropiada estas interacciones, sino también de crear lazos y nuevas costumbres que permiten la evolución de su folclore. La cultura no es estática, siempre está cambiando, en movimiento. A veces muy acelerado y violento, otras veces se mantiene de una manera más calmada y poco a poco más progresiva. A esto se le llama transformación cultural, la cual es un proceso en evolución y desarrollo de cambiar la cultura de una organización que se lleva a cabo sobre la base de los valores de esta. ¿Qué nos proporciona? Una cultura organizacional próspera y basada en valores que impulsa un éxito sostenible, pero que afecta o influencia estos cambios en la cultura. Las creencias, las costumbres, siempre han sido la respuesta a situaciones que los rodean, como por ejemplo, el uso de un ingrediente específico para la preparación de una comida viene que ese ingrediente se da prósperamente en esa zona, lugar donde se desarrollan situaciones ambientales, sociales e históricas que causan efectos críticos en la formación de la cultura de una comunidad. Hola, feliz día. Mi nombre es Beatriz Requena y les voy a hablar un poco sobre la antropología cognitiva. Surgida a mediados del siglo XX, la antropología cognitiva es una rama de la antropología cuyo objeto de estudio es el vínculo entre la cognición y la cultura. Estudia la manera en que los seres humanos perciben y entienden los objetos y el entorno que componen su mundo. Mucho antes del nacimiento de las ciencias cognitivas, ya la antropología venía estudiando la mente humana, bien sea a través de las clasificaciones primitivas, a través del pensamiento prelógico o mediante el estudio de la relación, personalidad y cultura. Dada su capacidad de moldear la conducta individual y social, la antropología cognitiva estudia la cognición humana mediante el análisis de la cultura. No obstante, es importante precisar que la cultura no son solamente aquellos artefactos, valores y comportamientos que conforman la sociedad. Va mucho más allá de eso y se trata también de la forma en que tales cosas son organizadas por el hombre. Los antropólogos cognitivos buscan estudiar y comprender cómo nace la cultura mediante el entendimiento colectivo del entorno que está alrededor de un grupo de seres humanos, para poder precisar así similitudes o diferencias transculturales. Es tratando la cognición como un fenómeno cultural que la antropología cognitiva puede aprehender sus diferentes manifestaciones, las cuales son el nivel de inteligencia, capacidad de raciocinio, taxonomías, juicios morales, entre otros comportamientos, y poder determinar así qué contenido y qué procesos difieren en múltiples sociedades a través del tiempo. Para culminar, me gustaría compartir esta reflexión establecida por Bender, Hutchins y Medin en el año 2010, los cuales establecen que si el cerebro es organizado por la experiencia y la experiencia es organizada por la cultura, no deberíamos entonces esperar que la cultura sea una fuerza formativa de los procesos cognitivos. Dejándoles esta interrogante, doy por terminada la exposición, que espero haya sido de su agrado.